Hola, hola, ¿cómo están? Miembros, miembras, miembres de la FEMES. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una más de las entrevistas de las y los pioneros, sexólogas, sexólogos importantes que han marcado, que han dejado una huella, que han hecho, que han sido presidentes o algo que haya tenido que ver, ¿no?, con la FEMES. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos el honor de tener pues a una persona que hasta yo considero mi amigo, una persona, híjole, pues que ha hecho un chorro de cosas, expresidente también de la FEMES. Él es médico cirujano de Guadalajara. Yo también estudié en Guadalajara, pero del otro lado. Y bueno, maestro en salud pública y doctorado en salud pública. Y pues bueno, esto es un poquito de lo que es Osmar Matsui Santana. Y pues el día de hoy, digo, te agradezco mucho, Osmar, de que te tomes estos minutitos para platicarnos pues un poco de ti, la parte más humana, la parte más de hombre, más antes de ser sexólogo. Pues bienvenido y muchas gracias, Osmar. Muchas gracias, Juan Antonio, y gracias a la FEMES por estar haciendo esta serie de entrevistas. Y pues aquí estoy a la orden. Pues nada, empiezo con la misma pregunta de siempre. Bueno, de las que hemos hecho, pues, ¿qué te impulsó a ser sexólogo? ¿Por qué sexólogo? Mira, yo desde muy chico, desde niño, por ejemplo, este, siempre me interesó la investigación. Y entonces, esto va en relación a que viendo mi interés, mis padres me regalan a los 7, 8 años mi primer juego de química, luego un microscopio, entonces andar indagando. Mis padres o contaban, porque ya fallecieron, que estaba en el suelo y veía pas hormigas y las seguía y las quería no matar, sino que pues tener un poco más de interacción a lo que se movía y conocerlas más, ¿no? Entonces siempre he estado en mí esa beta de preguntándome cosas, encontrando respuestas a muchas, pero a muchas no, hasta que después con el paso del tiempo yo mismo encontraba esas respuestas. Cuando estoy en preparatoria, sí, pues ahora qué vas a estudiar, ¿verdad? De repente hago un listado de posibles carreras y entonces me di cuenta que tenía 10 carreras en las que me interesaban, ¿sí? Desde la biología, la psicología, la ingeniería química, químico-farmacobiólogo, arquitectura, antropología, arqueología, zoología, medicina, ecología marina, bueno, un sinfín. Y que pues yo creo que más por costumbre decidí medicina, ¿sí? Y entonces ya en medicina sucedieron varias situaciones. Me recuerdo de una anécdota que cuando te estábamos tomando planificación familiar, allá como en sexto, séptimo semestre, una médica chilena hizo una pregunta a un auditorio de compañeros estudiantes, 60, 80 que éramos, y dice, bueno, levante la mano quienes consideran que la masturbación es sana. Pues yo levanté la mano. Y lo que la atención que nada más una compañera y yo levantamos la mano. O sea, los otros 78 no levantaron la mano. No sé si porque la consideraran no sana o tenían miedo o pena de levantar la mano. Eso era ¿En qué año lo que fue sucedía esto, en esos tiempos Osmar? con el 77, 78 más o menos, ¿sí? En esa situación. Termino la carrera de medicina y estudio la maestría en salud pública. Eso ya fue en los 80, principios de los 80, del 81 al 83, y justamente en el 82 nos llegaban a la área de salud pública aquí en Guadalajara los boletines de mortalidad de los CDC de Estados Unidos, con cierto retraso porque llegaban por correo, y me doy cuenta de que pues estaba esta nueva enfermedad, ¿sí? En lo que ahora conocemos como infección por VIH-Sida. Y entonces empecé a darle seguimiento. Por ahí guardaba yo el primer boletín del MMWR de junio del 81, donde sale la primera noticia. Y entonces hice mi tesis
de la maestría en relación al VIH-Sida, características epidemiológicas de la población homosexual aquí en Guadalajara. Empecé a hacer mi tesis en este tema. En el 85 me voy a Estados Unidos a hacer el doctorado en salud pública a la Universidad de California en Berkeley. Y pues allá sigo con el tema, escribiendo la tesis de la maestría. Y ya en el Hospital de San Francisco empiezo a tener entrevistas con diferentes personajes allá que atendían a personas con VIH. Y bueno, regresé a Guadalajara, seguí con esa línea de investigación y pues está tan relacionado con la sexualidad. Yo al principio acudía a los congresos de la Asociación Americana de Salud Pública, no me los perdía, pero luego me fui metiendo más a lo de sexualidad y fui cambiando mis congresos de salud hacia sexualidad, ¿sí? Entonces creo que esa situación fue la que me hizo empezar a estudiar más sobre sexología. Hubo una época en mi vida en la que se dio la oportunidad, que tenía el tiempo, y con Matilde Corrales, platicando, trabajábamos en conjunto, ya me había invitado en varias ocasiones a dar cursos sobre VIH, sí. Y entonces tengo el tiempo para estudiar la maestría en Educación de la Sexualidad Humana, ahí en el CEAS, Centro de Educación y Atención de la Salud y la Sexualidad. Eso ya fue a los 90, ¿sí? Y cuando la maestría era de ir de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 9 de la noche durante 2 años, o sea, fue muy interesante porque era más que adquirir más conocimientos, eran los conocimientos que ya había yo estado estudiando independientemente, ponerlos en orden, archivarlos y organizarlos, ¿no? Fue muy interesante mi paso por la maestría. Te pregunto, o sea que el eslabón fue la investigación por el VIH en los 80s. Sí. Oye, bueno, Sí. porque vamos a ver qué onda. Antes de que sigas con tu historia, porque tenemos todavía tiempito para la historia, ¿qué onda con el VIH? O sea, con esto que me estás diciendo, pues yo creo que fuiste de los primeros que le entró, ¿no? O sea, aquí en México, Guadalajara, o no sé cómo haya sido el rollo, ¿no? O sea, porque digo, ahorita todavía seguimos en la educación integral de la sexualidad, hablando sobre el estigma y la discriminación que existe en el 2021 por temas de VIH, que yo sé que es mucho menor, pero en aquel entonces, o sea, ¿cómo te atreviste? ¿Cuál fue o sea, cómo fue la cosa de un estigma así que prácticamente era de que llegaba un monstruo a comerte y aparte por tener sexo con hombres, ¿no? Y al final te ibas a morir, ¿no? O sea, prácticamente era como un castigo de la justicia divina, ¿no? Y tú tuviste los pantalones de ponerte a investigar ese virus. ¿Cómo fue? Fíjate que en 1983 metí un proyecto, porque se apoyaba la Secretaría de Educación Pública e Investigación en aquel entonces, y metí un proyecto para hacer este estudio sobre VIH. Y la respuesta fue en telegrama, de que lo sentían mucho, pero que no era un tema prioritario para la... ¿Sí? Sí, sí. Eso. En el 85 me tocó ir a la Ciudad de México y por situaciones que tuve que entrevistarme con algunos directores del ISSSTE, del Seguro Social y de la Secretaría de Salud. Y yo ya había estado en San Francisco yendo a los pacientes, platicando con médicos, y resulta que no, que eso no era importante todavía para México. Alguno me dijo eso, hasta yo creo que ha de ser mentira, ¿sí? Como que no existe y quieren exagerar. Entonces, esas eran
las situaciones. Sí, uno de los primeros en dar pláticas aquí en Guadalajara. Y me recuerdo que en unas vacaciones que vine del doctorado, el grupo homosexual, el grupo Orgullo Homosexual de Liberación, GOL, en aquel entonces, me programó una serie de conferencias por 2 días, 6 conferencias que tenía que dar una tras otra. Y entonces fue interesante, pues tratando de concientizar a las personas, explicarles todos esos aspectos tan importantes. Sí, como sucedió, los organismos no gubernamentales fueron los primeros en que hicieron labor de prevención y de información y educación contra el VIH-Sida. Entonces, bueno, pues esas situaciones pasaban en aquel entonces. En 1987-88 se hace el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA y yo formo parte y soy miembro fundador desde entonces aquí en Jalisco. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, yo tengo una duda, que yo creo que mucha gente que va entrando a la FEMES, gente joven, también la tendrá. O sea, ¿cómo era la concientización del VIH-Sida en los 80s? Pues era precisamente con pláticas. Me recuerdo muy bien Ajá, pero el eje de que la plática era diapositivas, condón, no. las diapositivas con muñequitos, porque era un tema difícil de tratar. Yo me recuerdo la primera vez que dije la palabra condón en público fue en una jornada, no se llama jornada, era en un congreso que tenía un rotario delegacional y fue en Morelia, el auditorio ahí en Morelia, de esos auditorios en que se apaga todo y la luz nada más está centrada donde dije la palabra condón. Pero yo no podía ver las expresiones de la demás gente porque estaba oscuro. Y al terminar plática sobre VIH-Sida, entonces fue cuando la persona que más aportó era una de unos 70, 80 años, en que felicitaba que este tipo de pláticas tan importantes, las y los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces fue muy curioso de que una persona muy mayor, ¿sí? Estaba más relacionada con el tema que los jóvenes o que los de edad adulta, ¿sí? Entonces eso fue interesante. Por supuesto, en comerciales se decía y no se decía la palabra, había como que unas dobles interpretaciones en el lenguaje que se usaba en ese entonces. Pero pues es algo que fui luchando para que se concientizara más la población en general. Y por ejemplo, en aquella época no había, por ejemplo, pláticas para papás ni esto, ¿verdad? Ni era como para la gente que ya estaba infectada o qué. No, era para poblaciones que no necesariamente que ya estaban con la infección, con el virus. Me recuerdo que una de esas pláticas que di fue importante porque de repente aparecen unos papás, ¿no? Unos papás que yo hacía, amigos de la familia. Y entonces, pues ya yo seguí en mi conferencia y al finalizar se acercaron conmigo, ¿sí? En el que, pues estaban uh, tratando de informarse porque uno de sus hijos había sido diagnosticado con el VIH, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué recomendaciones, con qué médicos, etcétera? Toda esa situación. Y también se empezaba ya a dar pláticas desde finales de los 80s, 90s, a escuelas secundarias preparatorias. Me recuerdo muy bien que en una primaria que me invitaron a dar una plática, nada más que me dijeron, pero no puede hablar sobre el condón, ¿sí? Yo de todos modos iba preparado, unos 2 condones en la bolsa, entonces ya di mi plática, caricaturas, todo, y al finalizar, que dice, oiga doctor, ¿y qué es el condón? ¿Sí?
Entonces volteé a ver así como que a los maestros, había padres de familia ahí también como que vigilando. Y entonces como lo manejé de que empecé con preguntas a ese niño, ¿sí? O sea, cuando el piso está caliente, ¿qué cosa usas para no quemarte los pies? No, pues zapatos. ¿Para qué? Pues para proteger, no quemarme. Ah, ok. Y los cirujanos, ah, ok. ¿Para qué? Pues para que no vayan a infectar o a contaminar a la persona que están operando. Digo, perfecto. Y para que no se vayan a infectar ellos también. Muy bien. ¿Y qué forma tiene los zapatos? Pues la del pie. Y los guantes, pues de la mano. Ah, precisamente el condón es un guante para donde tiene que ir. ¿Sí? Tiene que ir. Y el niño fue que me contestó. Pues en el miembro, dice, digo, en el pene, se llama pene, ¿sí? ¿Y qué forma va a tener entonces? Y el mismo niño dice, pues el pene, exactamente, ¿sí? Entonces fue como ir llevando esta conversación muy interesante en que yo no dije nada, pero di pie a que el niño respondiera todo, ¿no? Esas eran las estrategias que teníamos que seguir en aquel entonces. Órale. Oye, ¿cuánto tiempo te aventaste así, Osmar, dando pláticas de VIH? Pues haciendo estudios, investigaciones, asistiendo a los congresos a los mundiales sobre VIH-Sida, pues desde el 85, que fue el primer congreso mundial, que fue en Atlanta, que asistí, y nada más asistimos 2 mexicanos en aquella ocasión, ¿sí? En el primer Congreso Mundial. Y de ahí yo creo que hasta 1998, que precisamente fue el primer Congreso de Sexología al que asistí en la ciudad, que fue el Congreso Latinoamericano de la FLACE, que organizó Eusebio Rubio en México y que pues ha sido uno de los mejores, si no es que el mejor congreso que ha tenido la FLACES en su historia. Y a partir de ahí ya empecé a ir a otros congresos de la FLACE, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Educación Sexual, y de la FEMES. En los congresos de la FEMES, que posteriormente presentaba trabajos. David Barrios me invita como miembro de la comisión científica, allá como en el 2006, 2007, más o menos, y entonces ya empiezo a meterme un poco más a participar en la comisión científica, y es hasta cuando Marcela es presidenta de la FEMES, que me invita a coordinar la comisión científica. Precisamente fue en Chiapas, en el Congreso en Chiapas, que del aeropuerto al hotel nos fuimos en el mismo taxi y fuimos platicando, y entonces ella interrogándome, conociéndome más, y posteriormente me hizo la invitación a que coordinara esa comisión científica. Ok. Bueno, ¿y qué vino después? ¿Cómo te empezó a ir ahí en la comisión científica? ¿Cuál es tu Bien, experiencia? bien, o sea, creo que fue bastante bien en el sentido de que pues tratamos de hacer, de innovar, de ser más estrictos científicamente con los trabajos, con los simposios que se presentaban en congresos. Igual a algunas personas no les gustó tanto porque había una tradición de seminarios por invitación, o simposios por invitación que se les llamaban en los congresos. Entonces, pero era una invitadera tremenda. Sí, había muchas personas que se invitaban. Y entonces establecimos de que desde el Congreso en Guadalajara en el 2006, a ver, nada más se van a invitar a 2 personas extranjeras y 2 personas nacionales para que sean las conferencias magistrales. De ahí todo lo demás es con trabajos, ¿sí? Que se tienen que evaluar. Y eso fue cambiando bastante la forma de hacer congresos. El Congreso de la FEMES aquí en México. Mientras tanto, yo también seguí participando en otras, o sea, ya te decía, yo iba a los congresos de salud pública, a los congresos de VIH-Sida,
y empecé a ir a los congresos de la 4S, la Sociedad para el Estudio Científico de la Sexualidad en Estados Unidos. Empecé a ir a esos congresos, allá me encontré en alguna ocasión a Juan Luis Álvarez Gallú, y la que siempre iba era Selma González Cerratos, ¿sí? Conocía a todo el mundo ahí y entonces, pues ya, me presentó también con otras personas y pues ya, seguí yendo. Selma en un momento era, cuando yo empecé a ir, le llaman oficial, pero así como que la secretaria de Asuntos Internacionales de la mesa directiva de la 4S, de la sociedad. Y entonces, ya como cada periodo, va cambiando y de repente ella me otras partes del mundo, de Canadá, entonces me pidieron mi currículum y lo revisaron y entonces fue que va a hacer una selección y entonces fue cuando también vuelvo a ser, como mexicano, representante de los asuntos internacionales de la Sociedad para el Estudio Científico de la Sexualidad. A mí me tocó estar ahí más o menos del 2007 al 2010 y se da una coyuntura que nos traemos el Congreso Anual. En esa coyuntura también participan Perelman, Eusebio Rubio, Esther Corona, y entonces, nos trajimos el Congreso 2009, que fue en Puerto Vallarta, en el cual fui presidente de ese congreso. Fue en el año de la pandemia de la influenza H1N1, y entonces había problemas que no querían venir muchas personas, pero fue bastante exitoso. Ese congreso. Eso es así como de mis vertientes, pues, en el estudio de la sexología y en estar en sociedades y en congresos. Que ahí ya tocó, pues, con pilares bien importantes, ¿no? Como Esther. Digo, ya, o ya habías trabajado con ellos antes. Sí, nos habíamos visto en los congresos FEMES. En el 2006, cuando se hizo aquí en Guadalajara, pues con Matilde, con Armando, con Paco, Patricia Becerra, que era que coordinábamos el congreso, tocó interactuar. O sea, Eusebio, Esther, desde 1998 empezamos a conocernos cada día más, ¿no? Ah, muy bien. Oye, y por ejemplo, ahora sí, cuando te tocó entrarle a la FEMES, ¿qué onda? ¿En qué año fue? Fue la vez, eres el expresidente más, el último expresidente, ¿no? Fíjate que en el 2015 fue cuando me eligen presidente, en un congreso fuera de México, alguien me dice que fue muy interesante porque eres el próximo presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Yo dije, ¿quién te no me he dijo dado eso? cuenta. Una persona que está en el Congreso. Y entonces dice, pues, piénsale, porque sería bueno proponer, ¿sí? Así quedó. Rosy Acuña, que en aquel pues íbamos para todos lados a los congresos, ella y yo, a los congresos mundiales y de clases, dice, no, pues sí, Osmar, aviéntate. Le dije, pues ya estaba yo dentro de la mesa con Marcela como coordinador de la comisión científica y ya ves de que hay que se presenten planillas. Y entonces tuve todo el apoyo de Marcela, de Rosy, y muchas otras personas que iban reconociendo mi trabajo y entonces me animaron a que presentara una planilla y ya presenté la planilla y entonces entro como presidente en el Congreso de Monterrey, precisamente, ¿sí? Y posteriormente
me vuelven a reelegir en el 2007, que fue el Congreso aquí en Guadalajara, hasta el 2019, porque son 2 periodos los que puede estar uno. Ok, ¿y cómo fue la experiencia de ser presidente de la Federación Mexicana? Fue una experiencia muy agradable. Creo que la federación en desarrollo, por supuesto, va pasando por diferentes etapas. Creo que los congresos que venían haciéndose al inicio, pues entre los conocidos, profesionalizándose cada vez más, y un poquito más de administración, pues ver, o sea, valorar la situación de los, del costo-beneficio por un lado, pero también en que no se queda como sucedió alguna vez en los congresos. Y creo que los congresos en Guadalajara marcaron esta pauta. Desde el 2006 fue uno de los primeros congresos que se quedó en números negros, en que se hizo mucho trabajo, asistió mucha gente. Y en el 2017 pues ya no se diga, ¿no? Porque además conseguimos algunos apoyos para el Congreso. Y esto fue importante porque el Congreso Mundial de Salud Sexual, el Congreso de la UAS, que realizamos en el 2019 en la Ciudad de México, fue también muy importante porque sabíamos de antemano que como federación no íbamos a obtener los ingresos que estábamos acostumbrados con congresos nacionales. Y la misma Asociación Mundial de Salud Sexual venía en esta situación de no salir tan bien económicamente de los congresos previos. Es más, te puedo decir que el Congreso Mundial estaba platicado de que se realizara en el 2017 en México. Sin embargo, había habido un congreso en que hubo pérdida económica anterior, entonces decidieron que fuera en República Checa, en Praga, donde está la compañía que organizaba el congreso, pues para recuperar un poco de la economía, y se quedó que el 2019 fuera ya en México, ¿sí? Congreso que pues tú asististe, como muchas de México y de América Latina y del mundo entero, porque fueron representantes de todos, fueron, no recuerdo, pero de muchísimos países, ¿sí? Y que para el sentir de muchas personas ha sido uno de los mejores congresos que ha tenido la historia de la UAS. En primer lugar, no es el más numeroso porque hubieron dos que tuvieron más personas asistentes. De las presentaciones en la organización misma, aquí quiero mencionar de que pues participaron muy activamente Luis Perelman en la organización de este congreso, Esther Corona, el mismo Eusebio Rubio, pero creo que se da una congruencia pues y un amalgamiento entre la Federación Mexicana y la Asociación Mundial. El presidente actual, Pedro Nobre, pues hicimos una simbiosis muy importante, que es lo que lleva al éxito de este Congreso Mundial del 2019. ¿Qué cabe decir? Como ya se ha platicado antes, era la segunda vez que se organizaba el Congreso Mundial en México. La primera vez fue organizada en 1979 y había como los congresos al inicio, una cierta ruptura entre México y la Asociación Mundial, pero creo que con este congreso del 2019 y el trabajo que se había estado haciendo por mexicanos y el reconocimiento de los y las mexicanas en la Asociación Mundial, pues fue todo un éxito. El estar organizando este Congreso Mundial en los últimos 2 años de mi gestión, pero que pues sí fue mucho trabajo, pero muy contento y satisfecho con lo que logramos como federación. Qué padre. Sí, sí, digo, todo esto ya me tocó vivirlo en carne propia, ¿no? Porque de repente luego me toca entrevistar
pues de mucho tiempo atrás, ¿no? De que yo empecé a ser sexólogo y esto sí me tocó, pues, la suerte, vaya, de ser testigo, ¿no? De ese último congreso que sí fue fabuloso, fue muy, 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 muy padre. Y sí, se notaba mucho, pues, la mancuerna, ¿no? Con Pedro Nobre, que para quien no sepa, pues Pedro Nobre pues, es portugués, ¿no? Y Sí. director de la... Bueno, director de- él nació en África, pero de Mozambique, creo. Ah, mira, Pero él ya vive en Portugal. en Portugal, director de la UAS, ¿no? Bueno, bueno, pues otra pregunta que yo te quisiera hacer, ya de una, o sea, digo, nos queda claro que el legado que has dejado tú, Osmar, pues es un legado de mucha, pues de muchos congresos, como de mucha investigación, como nos dices tú, pues mucho tiene que ver con cuestiones de VIH. Yo creo que también, pues digo, a la hora de que ya te vas enrolando, como a todos nos pasa, pues hay otros temas, ¿no? Que también se va enrolando. Por ejemplo, tú, que si nos pudieras decir dos, tres temas en los que tú digas, aquí yo me engancho, me llama mucho la atención, hay necesidad de trabajo aquí que te parezca importante en la sexología. En México, quisiera yo así acortarlo al país. ¿Tú qué opinas? Creo que en todo tiene que haber la participación y más en relación a la salud sexual. Hay tres elementos que son básicos para que pueda funcionar. Una cuestión es la investigación, como ya lo dijimos, ¿sí? La investigación científica, datos duros, científica cuantitativa y cualitativa, eso es por un lado. Ajá. La otra cosa que es muy importante es la educación. La educación integral de la sexualidad, porque no es desde el punto de vista biológico o el social o el psicológico únicamente, sino que se tiene que conjuntar integrar esas tres esferas en la educación, en proyecto de vida, en muchas situaciones. Y la educación sexual no debe ser únicamente en niños, adolescentes, como lo tenemos en mente. Debe ser hacia jóvenes, hacia personas adultas mayores también, porque la sexualidad va cambiando con el ciclo de la vida y uno debe estarse educando, preparando para los cambios que va a haber en la vida. Es el segundo pilar y yo creo que para eso tiene que darse uno tercero. Uno tercero que yo pudiera mencionarlo como el activismo social. Me ha tocado ser activista. Y también con el activismo y con la investigación y la educación, poder elaborar políticas públicas, ¿sí? Que estén incidiendo en la mejora, en el bienestar de la población. Y entre ese bienestar y mejora salud está la salud sexual, claro. Esos tres pilares son los que creo que deben permanecer y prevalecer en todo movimiento, en todo estudio y en toda visión que se tenga en relación con la sexualidad. Sí, pues sí, es que sí son tres ejes que forman una estructura que pueden ayudar que como bien dices tú, ¿no? O sea, como que yo creo que sí se ha logrado dar el mensaje de que la educación integral para la sexualidad sea para los niños, ¿no? Y los adolescentes. Pero como que de repente siento yo que eso genera en los adultos, o sea, en los padres y madres, y a veces en los abuelos, en de que, lo que yo no quiero hablar con mis hijos, entonces que se los digan en la escuela, en ese programa, ¿no? De educación sexual integral, ¿no? Y de repente, pues bueno, muchas veces el que se queda o la que se queda en la ignorancia, pues son los papás, ¿no? Que después luego no saben cómo ayudar a sus hijos o a ellos mismos si se les presenta alguna situación, ¿no? Claro, porque con el transcurso de la edad, y la situación de salud que se va presentando, problemas degenerativos por la misma edad, cómo están afectando a nuestra sexualidad, cómo debemos prepararnos, cómo podemos prevenir disfunciones sexuales en un momento dado, cómo podemos prevenir con
estrés que hay social y de trabajo y del tráfico, etcétera, pues cómo puedo prevenir problemas con mi pareja. O si que voy a tener problemas con mi pareja, pero cómo puedo resolverlos pacíficamente, en comunicación, en interacción como pareja, ¿sí? Claro. Y a eso si le metemos los hijos, entonces ya se vuelve toda una situación más compleja en que tenemos que ir solventando, pero para eso hay que informarnos, educarnos como personas adultas y no únicamente pensar en que eso es una cuestión que nosotros los y las adultas ya sabemos y los niños a ver cómo les decimos, ¿no? Sí, pues sí, no, no puedo estar más de acuerdo contigo. Oye, y bueno, se nos está yendo el tiempo y a mí me gustaría hacerte la pregunta que le he hecho a todos y a todas, que es más allá de ser el congresista que ha escrito artículos, libros, todo esto que sabemos, porque sabemos perfectamente que tu nombre pues es un nombre que pesa mucho en la sexología mexicana, de los principales. Pero más allá de todos los títulos, a ver, el Osmar, el hombre, a ti personalmente, humanamente, pues ¿cómo que nos puedes compartir que te ha servido a ti ser sexólogo en una forma más personal? Creo que me pudiera catalogar como un alma libre, ¿sí? Desde ahí. Ujú. Ah, el estudiar la sexología me ha permitido, pues, conocerme un poco más a mí mismo, pero conocer también las interacciones entre las personas, ¿sí? Entre las personas y no únicamente en lo erótico o sexológico, sino también cómo se dan estas interacciones y cómo son las culturas en diferentes partes del mundo. Fíjate, Juan Antonio, que es bien curioso, que también me ha enseñado a cómo dar de mí a las demás personas, en el sentido que mis alumnas y alumnos de repente tienen esta concepción mía de que soy muy estricto, soy muy serio, porque precisamente les exijo bastante, porque quiero que sean buenos sexólogas y sexólogos que vayan a ser, ¿sí? Porque hablar de sexología no es cualquier cosa, hay que estudiar profundamente. Sí. No es así hablar de lo que yo creo, no, es con bases científicas. Sin embargo, en cuestión, y en la FEMES, por ejemplo, de repente siento o me han dicho de que tengo esta imagen conciliadora en que arreglar las cosas. Entonces, así como las diferentes facetas mías han tenido que salir en este campo, pues, de la sexología. De igual forma, te diré que, bueno, que tomé un curso de medicina sexual con la Sociedad Europea de Medicina Sexual en el 2012 en la Universidad de Oxford y que pues hicimos un grupo pues internacional en el que precisamente es algo que nos caracteriza, ¿no? De que el podernos ayudar entre nosotros, qué está sucediendo en cada parte del mundo y que nos da ese interés en que tener bases para lo que estamos haciendo, bases científicas, pero con un compromiso social importante, ¿sí? Y creo que la sexología por ahí debe de ir. Sí, sin duda. O sea, igual y te hicieron conocer, porque la verdad es que yo tengo el placer de conocerte y yo me iría más por la actitud esta de los congresos, de una actitud conciliadora. Digo, no sé, igual y si hubiera sido tu alumno, hubiera sido más gruñón conmigo, pero la verdad es que pues jamás ha pasado, nunca ha pasado. Pero pues bueno, qué padre. Yo creo que es que nadie me había dicho eso, o sea, realmente que te haya servido la sexualidad para convertirte en alguien, un alma libre. Pues es una gran enseñanza de vida, porque todos deberíamos de ser almas libres, ¿no? Muchas veces que Sí. no se logra, ¿no? O sea, como que nos quedamos con estas almas pertenecientes, ¿no? Con este amor en sentidos de pertenencia y vidas, ¿no? Que dependen unas de otras. Y pues yo creo que la sexología habla mucho de eso, ¿no? De la libertad como persona, ¿no? Claro.
Pues bueno, no sé si, no sé si tengas algún mensaje para las nuevas generaciones. Al final de cuentas, estos videos es para, pues para que la gente más joven conozca a la gente más chingona, me atrevo a decirlo así, de la sexología en México. Y pues yo de repente, a mí que me toca ahorita ir a dar clases, de repente hablas, ¿no? De gente importante y muchas veces los alumnos te dicen, no, pues quién sabe quién es, no, pues cómo de que no, o sea, vamos a hacerles unos videos para que sepan quién es cuál y cada quien, qué ha dejado cada quien en el camino, porque la historia de la sexología en México considero que es muy bonita y que aporta mucho al mundo, no nada más a México. Y pues cualquier mexicano, mexicana o cualquier persona de otro mundo que llegue a estudiar en alguna asociación que pertenezca a la FEMES, pues yo creo que sí debe de ser, de sentirse, pues, no sé, orgullosa, orgulloso, y conocer, pues, a las personas en una forma más histórica y más humana. No sé si les tengas algún mensaje que darles Claro que sí. A las sexólogas y sexólogos que se están formando o que recién se formaron, el decirles de que esa formación es continua. No es de que ya me dieron el papelito y ya terminó. O sea, el campo, la ciencia sexológica, la salud sexual, cada vez se está descubriendo más. Empezó tarde, ¿sí? El desarrollo en el siglo XX, XIX, XX de la ciencia sexológica, pero por los avances de la tecnología, PCRs y cuestiones laboratoriales se ha ido, se puede llegar a conocer cada vez más. Eso es en el área biológica. En el área social, también es muy importante el desarrollo social que ha tenido. Y una persona como sexóloga no puede nada más quedarse en un ámbito, sino que tiene que tener ese conocimiento integral. Entonces, para estas nuevas sexólogas y sexólogos, mi recomendación es de que lean artículos científicos, acudan a congresos, ahora que hay la facilidad de que sean virtuales muchos de los congresos, escuchen a las grandes personalidades en el mundo y no se quede nada más con su experiencia, sino que aprendan de las demás personas a nivel mundial para que puedan tener este conocimiento integral y ser los expertos, las expertas en los temas que más manejan desde un punto de vista integral. Ese sería mi mensaje Ay, pues para muy las nuevas generaciones. bien, hay que estudiar siempre, la educación continua, sí, siempre. Bueno, no me queda, Osmar, que decirles a todos y a todos los que nos oyen que Osmar se llama Juan. Ese es un punto que nadie sabía. Y pues nada, agradecerte mucho, Osmar, todo este espacio que nos dejaste conocerte un poquito mejor, saber dónde estudiabas, en qué te has metido, qué te importa de la sexualidad. Y pues nada, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente te buscaremos en una segunda ocasión para hablar de más cosas, ¿vale? Claro que sí, Juan Antonio, muchísimas gracias a ti y a la Federación, pues que están haciendo esta serie de entrevistas que considero que son muy importantes para la historia de la salud sexual y sexología en México. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Ana María Delgado y al equipo que está detrás de estas entrevistas. Y muchas gracias a ustedes por ver un episodio más de las entrevistas. Yo soy el doctor Juan Antonio Rodríguez Higuera, yo soy médico y terapeuta y educador sexual. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Te mando besos, Osmar, y muchísimas gracias por todo y besos a todos los demás. Hasta luego. Hasta luego.